Muy buenas tardes, amigos de Sinaloa en línea. El día de hoy pues nos acompaña un amigo, Juan Alfonso Mejía, amigo ya hace tiempo. Juan, ¿cómo te encuentras? ¿Qué dices? ¿Qué andas haciendo acá por tierra de Mazatlecas y no andas surfeando hoy? Cuando eras proletario, querido Ay, la Mahatma, y que ahora no. ya te has vuelto burgués. No, ojalá. Estamos aquí en un lugar muy bonito, Patio Escobedo, que nos los prestaron para esta entrevista, un lugar precioso. Además que el Chuy es bueno para surfear, ¿eh? Por ahí anda. El Chuy, nuestro amigo Chuy, muy buen surfo, muy buen amigo también. Bueno para surfear y buen amigo. ¿Qué andas haciendo por Mazatlán, Juan? Vengo a platicar con los profesores, con la comunidad educativa, a platicar sobre estos centros comunitarios de aprendizaje, el tema de el regreso a clases cuando se dé, pero seguir trabajando en una planeación. Recién leía que no había fecha todavía para el regreso a clases, pero traen una manera optativa que quisieran empezarla. Yo ¿Podrías creo que platicarnos un poco eso? Porque sí hay como todavía mucha duda entre los padres de familia si va a haber o no regreso a clases pronto. Mira, creo que a los sinaloenses, a los mazatlecos, lo que no nos gusta es que nos acorralen y nos dejen sin opciones. Así es que lo que hemos venido haciendo aquí es darle un seguimiento puntual a los niños, nombre y apellido, cuáles son los que están en riesgo de abandono. Hoy tenemos 37,000 niños y entonces estamos pensando en otro tipo de acciones como habilitar las escuelas para darles tutorías a aquellos que están en riesgo de abandono o rezago educativo y que sea un profesor de manera voluntaria, si el padre así lo desea, si la escuela está en condiciones, pues de darle un acompañamiento. Estos, insisto, no significa los centros comunitarios de aprendizaje. Cuando esto suceda, no significa regreso a clases, ni significa un regreso semipresencial. No, es una fuerza adicional para combatir el abandono escolar. ¿Tutorías prácticamente entonces sería? Son tutorías que tuviera que ser concentrado en aquellos niños que tienen el rezago, no más de 9 niños por maestro, que sea alrededor de 1 hora. Estamos en eso dialogando con el Comité de Salud. Esto tiene que ser regulado a nivel nacional para que entonces dé la autoridad sobre el Comité Estatal de Salud y nos permita acompañar de mejor forma a los profesores, a las familias y sobre todo este marco jurídico que siempre es muy importante. Juan, antes de empezar la entrevista lanzamos ahí un par de preguntas a la gente para que hicieran preguntas, quisieran hacerte. Las mejores. Las venga. mejores. Y las mamás que tú sabes terminaron siendo trabajadoras, madres de familia, educadoras, están ahí pegadas con los niños, dicen, ¿por qué los antros abiertos y las escuelas no? Mira, primero que nada porque ha sido esta una de las... Hubo un primer intento de regreso a nivel mundial y creo que no salió quizás de la mejor forma. Pienso en Francia, pienso en Inglaterra, pienso en Alemania, pienso en Israel y no terminó resultando ese primer intento. Sin embargo, ha habido, a medida que se va estirando la liga, ha habido una segunda fuerza, un segundo intento, una segunda oleada de decir, creo que tenemos que hacerlo de forma diferente, de manera más focalizado y articulado, y eso está dando resultados. Entonces, creo que hoy México debe optar por ese tipo de opciones, poniendo siempre la salud de la comunidad educativa a salvo, pero lo puedes hacer si focalizas la problemática. Okay. Entonces, insisto, vamos a hacer esta parte que tú decías al principio con bolitas y palitos para entender claramente y que nos puedan entender las personas, porque van a decir, ya van a poder ir a la escuela. No hay regreso a clases, fecha todavía, pero con bolitas y palitos, Juan, para yo entender. Muy sencillo. Okay. A ver, ahí los padres de familia. Hoy no hay todavía un regreso a clases. Yo me imagino eso es habilitar escuelas para darle un seguimiento a los niños en un futuro muy próximo. ¿De quién dependemos? De la autoridad federal que nos autorice para hacerlo, pero ya estamos trabajando en ello. Mientras, yo creo que... ¿Cómo es el esquema que ustedes están proponiendo? Este esquema tuviera que ver con que los niños puedan estar en la escuela, aquellos que están en ese rezago educativo o abandono, riesgo de abandono, que puedan estar alrededor de 1 hora, hora y media, no más de 9 niños por un docente. Vamos a trabajar de manera intercalada, lunes y miércoles, martes y jueves. Lo que estamos buscando es sí un acompañamiento y darle un respiro también a la comunidad educativa para aquellos que lo desean. Y con palitos y bolitas más fácil para los mazatlecos. Cuando se nos viene un temporal, habilitamos las escuelas como una forma, como albergues.
Y el albergue, a mí me tocó ser secretario del ayuntamiento, desde entonces tenemos una amistad. Me acuerdo que andabas queriendo hacer la revolución en aquel tiempo ¿Y? ya te subiste al carro. ¿Y qué es lo que hacíamos? Cuando se venía la lluvia, pues había que asomarte de volada ahí al Puente Juárez para ver si estaba la marea alta, se iba a desbordar, tenías que ir a la López Mateos, pedirle a las familias que salieran, lo mismo en la Maquillo, las Jacarandas, pero a lo mejor la familia te decía, mire, yo aquí me quedo, usted tranquilo, y yo nervioso, y de aquí no me va a mover. ¿Qué hacías con esa familia? Pues había que ponerle una vigilancia particular, pero no le iba a mover. Otras sí se movían a las escuelas. Entonces, ¿qué hacemos? Habilitamos escuelas para darles refugio a esas familias. Ahora, habilitas escuelas para darle tutoría a familias que tengan a niños en riesgo de abandono. Así, de manera específica. Por ejemplo, ¿y estos niños en peligro de abandono ya los tienen detectados? Tenemos detectados a 34,000 niños con nombre y apellido. Eso no lo tiene ningún estado de la República. Nosotros, con palitos y bolitas, le venimos dando seguimiento a 132,573 niños desde el mes de abril. Eso lo culminamos, ese seguimiento, una vez que se inició un nuevo ciclo escolar. ¿Cuál era el peligro ahí? Que no se inscribieran. Logramos que se inscribiera la gran mayoría y ahora le damos seguimiento conforme los meses se van alargando y que íbamos a volver en octubre y no se volvió, y luego que diciembre, y luego que enero. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos venido focalizando cuáles son los que tienen más problemas y son 34,000 niños a los cuales hay que atender. Digo, eso quiere decir que han estado en contacto con los maestros, con los Eso directores. quiere decir, así es, trabajando. que los profes se la han rifado. ¿Con quién? Con las mamás. Mamás, gracias. Las mamás se la han rifado. Y ahí tenemos nombre y apellido, escuela a la que van, maestro a la que atienden, qué modalidad educativa es, educación especial, indígena, telesecundaria. Entonces, la estructura ha estado trabajando y nos permite decir, necesitamos ir por el niño Mahatma. Oye, Juan Alfonso, Claro, no, Juan Alfonso más o menos ahí va, pero a ver, la niña Yanet Aldacoa, pues ve por ella. Y los tienes detectados, así es que no se trata de abrir todas las escuelas, ni para todos, ni todo el tiempo. Por eso no es regreso, por eso es voluntario, pero con un objetivo específico, combatir el abandono escolar. ¿Dónde está focalizada la mayor parte de estos niños, Juan? En secundaria. Secundaria. Secundaria es clave, ahí es donde tenemos el principal problema. Cuando no hay pandemia, 66% de los niños que pasan a primero de secundaria siempre pueden estar ahí en un riesgo, 66%. De 10 niños sin pandemia que en Sinaloa entran a primero de primaria, están llegando a secundaria 7, pero luego cuando van a preparatoria te están llegando 5. Entonces, con pandemia le tienes que dar un seguimiento particular y ese seguimiento, el Centro Comunitario de Aprendizaje te permitiría dar ese paso. Digamos, de 10 niños que salen de primaria, nada más 7 entran a secundaria. Se terminan inscribiendo. Se terminan inscribiendo. ¿Y ahorita con pandemia cómo fue? Y eso puede llegarse a ver afectado hasta 1 o 2 niños menos. Con pandemia. Así es. ¿Por qué? Porque lo haces de manera general, como si no estuviera pasando nada. En Sinaloa hemos sido muy claros, sí está pasando y lo vamos a tener que tener claro hoy y lo vamos a tener que tener claro mañana. Por eso hacemos estrategias focalizadas. En Sinaloa tenemos un porcentaje de abandono de 1.6. A nivel nacional la estimación era de 10%. No quiere decir que a nivel nacional se hayan equivocado. Creo que la estrategia del gobernador Quirino Ordaz ha dado resultados. ¿Por qué? Porque estamos buscando innovar una y otra vez, y ahora estamos buscando esta opción. ¿Y qué han hecho, Juan, ustedes ahí? ¿Cuál fue la estrategia o el método que hicieron para tener ese porcentaje tan bajo de 1.6? Bueno, primero que nada focalizar, oye, que los municipios, no, el municipio no es el tema es el niño al que hay que darle un seguimiento. Entonces le dimos seguimiento desde el mes de abril. Cuando nos dimos cuenta en el sistema que no se había preinscrito, entonces lo que hicimos fue dirigir cartas. Mandamos cartas a Don Helio, oiga, su niño Mahatma no lo ha inscrito. Así es, necesito que lo inscriba. Entonces mandamos alrededor de 16,000 cartas. Luego, cuando se da el cambio del ciclo escolar del mes de junio a septiembre, lo que hicimos en ese momento es, oiga, a pesar de la carta que hicimos, vemos que el niño Mahatma no se inscribió y entonces el director iba y buscaba al niño de manera particular. Y eso nos permitió recuperar por lo menos alrededor de 9,000 niños. Oye, está interesante eso, ¿no? De los directores. O sea, que los directores también han estado metidos ahí, a ver, acuchillando
a los niños. Por eso yo creo que no nos hemos dado cuenta del trabajo que han hecho los profesores. Así de sencillo. Yo tengo dos niñas, Natalia y Nicole, 15 y 13 años, y no me hubiera querido ver en la necesidad de decirles, además de todo esto que están viviendo, tienen que repetir año. Imagínate cómo me hubiera ido o la crisis de identidad que hubieran vivido los niños. ¿Eso por qué lo logramos? Porque los maestros y las mamás dijeron, hey, sí vamos a cerrar un ciclo escolar. Y lo cerraron y dieron certeza en medio de la incertidumbre. Luego, aperturaron un ciclo escolar y ahí dieron confianza. Y hoy nos han traído hasta la mitad del camino en este ciclo escolar y están generando cohesión. Esos son los profes y las mamás y un sistema educativo que funciona y que está en continuidad. Así es que creo que eso no es más que mérito de ellos. No, sí, la verdad ha sido una labor titánica de los maestros, sobre todo controlar un grupo a través de una pantalla, así no es nada fácil, pues, y no es en persona, en una pantalla. Imagínate lo que sería... Estar revisando todo. Cuando dicen, ahorita estamos en preinscripciones, por cierto que se acaba hoy a las 8 de la noche. Ah, caray. Preinscripciones.sinaloa.gov.mx. ¿Para qué? ¿Para qué ciclos? Para todos aquellos que van a ingresar a preescolar, a primaria y secundaria, termina hoy a las 8 de la noche. Entonces, me parece que es muy importante, uno de los temas que ha sido cómo le vas dando seguimiento a todos aquellos que estás esperando que se inscriban, se preinscriban y les puedas ir dando un seguimiento puntual. Toda la noche me están diciendo aquí, no crean, aquí me estás soplando. 24 horas hasta las 12 de la noche. Para prescribirse hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche van a estar entonces. Ya van prescritos casi 100,000 niños. Estamos esperando todavía... De los 127 que hablamos de la cifra. De las 122. 122. Van ya más de 100,000 niños. Todavía nos falta contabilizar a los niños de las zonas rurales que tuvieron 3 semanas. Eso los tenemos hacia adelante. Pero hoy tiene hasta las 12 de la noche todavía para prescribir a los niños. Me río porque ahí está una pendiente ahí también. Aquí estoy viendo. Una mamá ahí que tiene pendiente ahí. Está diciendo que le falta un lugar en específico que está buscando, ya vi. Ese ha sido otro tema en específico, ¿no? Los papás, cómo se han dado esta interacción para participar también, al igual que los maestros, en este nuevo, digamos, sistema temporal de educación, Juan. Yo creo que ahí los papás también, las mamás sobre todo, lo que ha significado, aunque a ti te veo también muy cerca de tu niña y me da mucho gusto ahí siempre en el malecón. Sí, porque la mamá luego la regaña, pues, me desespera. Entonces, pero la verdad es que creo que todos hemos tenido que innovar y eso nos ha puesto desafíos cada vez diferentes, distintos. Estamos compitiendo contra 200 años de un sistema educativo presencial. Entonces, creo que eso nos ha llevado siempre a imaginar que aún de que estás haciendo todo lo posible, piensas qué te está faltando. Y una de las partes fundamentales es, nuestros maestros no necesariamente estaban formados para grabarse vía YouTube, no estaban formados necesariamente para mandar un mensaje de WhatsApp, para darle calma al niño o a la familia. El papá o la mamá no es asesor técnico pedagógico y eso ha requerido un esfuerzo. Yo creo que el mérito, insisto, es de las mamás y los maestros. Pero también eso, cómo ha cambiado a los profesores. Por ejemplo, hay unos que empezaron a hacer sus propios cursos en línea y son youtuberos ahora los profesores, un maestro de Vasconcelos, una maestra acá también de primaria, de kinder, que pues graban sus propios videos y ya los tienen ahí colgados y ahora han sacado otra parte de ellos. Increíble. Bueno, incluso déjame decirte, tenemos un portal que se llama Toda Mi Escuela, donde ahí puedes encontrar los distintos profesores que han ido innovando y que cuelgan sus contenidos y que te dan tips de cómo les funciona enseñar una unidad en 4º año de primaria con español y otro maestro que te manda cómo está enseñando a nivel en la modalidad indígena y nos están compartiendo esas historias en la plataforma todamiescuela.mx. Juan, desde un punto de vista de ti personal, y no quiere decir que vaya a pasar pronto, pero ¿crees que esto vaya a cambiar la manera de dar clases? Que ya no vaya a ser totalmente presencial, que vaya a ser mixto. Yo creo que esto llegó... Más allá de la pandemia. Yo creo que sí llegó para quedarse, pero más allá del tema de dar clases, yo creo que hay distintos mensajes. El primero es que le des un rostro humano a la escuela.
Entonces, que pienses que detrás de cada niño, en esa lógica del sistema educativo, esa cosa abstracta, como dices tú, a ver, con palitos y bolitas, hay una historia. Hay una historia de un niño que tiene un contexto y que tienes que entender su contexto para acompañar al niño. Tienes que entender el contexto de los maestros. En Sinaloa, de cada 10 maestros, por lo menos 5 están en condiciones de socioeconómicas o ambientes socioeconómicos complicados. Entonces, no es lo mismo dar clases en la Alarcón que dar clases en la Zona Dorada. Es completamente diferente y la formación que deben de tener nuestros docentes debe de ser también demasiado integral. Entonces ahora la educación a distancia no solamente es un tema digital, sino es cómo aprendes a acompañar diferentes contextos en el ámbito de aprendizaje y en el ámbito emocional. ¿Cómo estás? Y eso me parece que es muy importante. Te lo digo así, yo he andado más de 53,000 kilómetros en el estado cuando voy a una escuela, he visitado más de 360 escuelas y he podido ver cómo los maestros se sorprenden cuando ven a un secretario, porque en 27 años de ser maestra no les había tocado que un secretario pisara la escuela. Me parece que es un poco ilógico. Pues de alguna manera sí, pero bueno, han sido nuevos tiempos, ¿no? Una forma diferente de entender la educación. Es una forma, hay una función social. Digo, no es que no fuera necesario ir a estar los lunes en los honores ahí, que me imagino que lo hacías, pero pues es más ir a visitar la escuela, a ver cómo está, qué falta, cómo están los profes. Y sobre todo, pues, que entiendas el contexto de qué significa una escuela en Surutato, que tiene que ver con una realidad muy particular. O aquí en la Isla del Bosque, en Escuinapa. La Isla del Bosque o la escuela Morelos ahí en la Carvajal, ¿no? No tiene nada que ver los contextos y la formación de los docentes. Y creo que la palabra clave se llama acompañamiento. Tienes que acompañar. Y digamos que aquí tú has estado encima apareciendo. Pues yo he buscado estar a la altura ahora sí que de los profesores y de las circunstancias y con las mamás y con los niños. Creo que a los niños les ha tocado una realidad que si yo hubiera estado en la escuela y me imagino que tú también. No había internet en tus tiempos. O sea, no, pero te salías a correr. En los míos ya. ¿Qué no somos de la edad? No. Pero en esas andamos. ¿Qué te ha dicho el gobernador de todo esto, de la manera de trabajar? Bueno, el gobernador está pendiente de lo que implica la atención social en los hogares. Eso es importante. ¿Qué significa cuando las familias están en medio de esta pandemia a los 10 días, a los 50, a los 100 o a los 150? Y varía completamente. Varía imaginar a una familia de 6 en 50 metros cuadrados. La situación económica creo que también es importante. Entonces, ¿qué me ha dicho? El tema del internet, que tengan las familias. El tema del internet. Pues, ahí se ha visto complicado, ¿no? Que muchos no tienen acceso a internet. Lo que pasa es que creo que la educación a distancia en algunos casos es digital con la parte del internet, pero en otros no necesariamente ha sido así y no es una situación de zona rural o zona urbana. Tienes escuelas en zonas urbanas que prefieren darle un seguimiento a los niños con copias. Entonces, ¿quién determina si son copias o es la tele o es el internet? El maestro. Y eso implica que le des confianza y libertad al maestro de decidir. Pero eso nos llevó a hacer otro cambio con palitos y bolitas. No puedes hacer todo el libro como si estuvieras en la escuela. Entonces tienes que buscar cuáles son los aprendizajes clave para que el niño aprenda lo que tiene que aprender en primero de primaria. Si el niño no aprende a leer, de poco le sirve pasar a segundo de primaria. ¿Cuántas unidades necesita para aprender a leer? El maestro nos lo va diciendo de acuerdo a donde le decimos, yo creo que en enero debe haber aprendido esto. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, ¿cuántas necesita? Digamos, aprende lo básico que tiene que aprender en cada ciclo escolar y ya chingó el niño. Pues y no con hay que eso meter va. Más presión. Y con eso va la trayectoria. Si tienes que salvar la trayectoria de que el niño el día de mañana no se frustre y por eso es lo básico. En eso estamos trabajando. Y duro. Con todo. Eso es en el ámbito de secretario, pues, imagino. Pues es el único ámbito que conozco. No conozco Así otro, es. Porque yo conozco uno tuyo que es político. Que, digo, pues ha estado ahí, ha estado latente. Y pues vienen tiempos políticos, Juan, digo. Todo tiene un ciclo, ¿no? ¿Te interesaría participar en el próximo ciclo electoral? Digo, en confianza, tranquilamente.
¿Ya lo pensaste? Me imagino que siempre hemos estado en confianza, tranquilos. Vaya, al final de cuentas yo creo que hay que salir a defender lo que uno cree en la esquina de la casa. Y hay que asumir que te tocan en distintos momentos realidades. Entonces, si a mí me corresponde esta parte que, como ves, la vivo plenamente, me gusta, la pues disfruto. la verdad es que ¿no? es tu área, no pudieron hallar uno. Yo voy a seguir en la educación, sea secretario o no sea secretario, voy a seguir en la me queda causa claro. ¿no? de defender el derecho de los niños. Desde dónde lo defiendo, eso varía. Y lo demás, pues creo que lo hemos visto. La política es una rueda de la fortuna y a veces sube, baja. Pero lo importante, mira, la estoy rueda, viendo al Chuy. La rueda está girando, pues, y de repente pues uno quiere comprar un boleto para subirse a esa rueda de la fortuna. Es como la surfeada. ¿Quieres agarrar una ola? Te tienes que meter. Tienes que estar en el punto, no te puedes quedar afuera. Ahora, no le puedes remar a todas porque si te vas de paso, luego te cae la limonada y te tienes que estar abusado, tranquilo. Entonces, estoy atento. ¿Cómo andamos ahorita? Estoy atento, tranquilo, en lo mío, y eso ya después te va poniendo en otras situaciones. O te quieres poner a propósito, digo, no tiene nada de malo, digo, fueras un buen elemento, pero a lo mejor a ti no te interesa en este momento participar, la que viene, o... Mira, creo que al final de cuentas en esto tienes que hacer equipo. Entonces creo que se vienen tiempos muy interesantes y tienes que hacer siempre equipo. Yo hago equipo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y a partir de ahí, pues el viento va soplando, como decían por ahí. Oye, es que... Los vientos de cambio, como dice Los vientos de cambio... Y dicen, no, pues es que es la veleta. No, la veleta sigue para donde mismo, nada más que el viento sopló para otro lado. Eso fue todo. Entonces hay que seguir, yo creo. Yo estoy concentrado en esta parte, pero sé que la política es circunstancia y hay que estar atento y listo. Ahora sí, ¿te gustaría participar? Después de todo esto. Sin tanto enredo. No me voy a rajar. Eso. Si hay que entrarle, le entras, pero tampoco es algo que me esté quitando el sueño. Siempre y cuando veas que lo que estás haciendo vale la pena para algo. No, pues lo que están haciendo ahorita como secretario de Educación, la verdad es que está... Entonces, si yo me quedo aquí, estoy pleno. Pero si hay algún movimiento porque hay que dar un paso y veo que sumas, pues hay que sumar. Lo entiendo. Eso nomás lo decía porque estaban ahí 2 distritos pendientes que por definir nombres, por definir candidatos, que allá andan queriendo y que sí, que no. Entonces digo, pues, o están varias pluris ahí también, mi Juan. Pues si sabes de algo, luego me avisas. Pero al final de cuentas, tiempos traen tiempos. Vamos a ver qué pasa, hombre. Mejor platicamos del surf entonces. Sí, mejor, cosa que extraño bastante. ¿Ya no surfeas o qué? ¿No Sí. te da tiempo? ¿Cómo no? Siempre hay que encontrar tiempo, ¿no? Mentiría si no te digo que de repente traigo por ahí la tabla y cuando veo que hay chance, pues voy y me clavo y ahí mismo como le hacemos normalmente, ¿no? Te bañas ahí en la orilla y ya llego rasuradito y todo listo para lo que sigue. Es un buen deporte el surf, ¿no? Pues te enseña, es un poco como la vida, ¿no? Hay que saber entrar, hay que saber esperar, no te puedes ir con todas, también es un trabajo, yo creo, en equipo. Hay veces que si ya estás arriba, ya nada más déjate llevar, ni para qué le remas, tranquilo. ¿Cómo la ves, mi Chuy? Excelente. Bueno. ¿Qué sigue, Juan? ¿Qué sigue aparte de trabajar? Yo creo que hay que pensar en esta parte de ese posible regreso y acompañamiento. Esto también varía de acuerdo... Nomás como la entrevista es en vivo, quizá hay gente que entra después, ahorita nada más para recordarles un poco sobre que no hay una posible fecha de regreso a clases, decirle a la gente, pero hay un sistema y una estrategia que traen, que si nos las puede repetir para la gente que son los centros comunitarios de aprendizaje, que son habilitar escuelas como tutorías para combatir el abandono, y esto no significa regreso a clases ni sistema semipresencial, no, es un acompañamiento especial para niños en riesgo de abandono. Tal cual. 9 niños en un aula. 9 niños por docente, 1 hora. Vamos a cuidar la sana distancia. Bien importante, no es obligatorio, no es obligatorio. Si le funciona a la mamá, como al docente, como al director, entonces hay que dar ese paso hacia adelante. Todo es que sume.
mientras tengas una opción adicional que te pueda ayudar, hay que tomarla. Si no, esperamos y seguimos trabajando en los mecanismos que hasta hoy hemos echado a andar de educación a distancia. Que está por definirse, no quiere decir que vaya a ser o ya es un hecho. Vamos a seguir empujando, es un tema federal y me encantaría, la verdad es que ya estuviera funcionando, pero tengo que seguir empujando con la autoridad federal para ser claro. Oye, bueno, así en confianza, ¿qué te dicen los profes? Ya queremos regresar a clases, estamos a gusto así. Mira, el regreso... El profe real, pues, el profe que le encanta el dar clases, que a pesar de que tiene 20 años haciendo lo mismo, que está al 100 ahí. Vengo de una escuela, de la Genaro Estrada ahorita, y te encuentras... Allá para un ladito de la Pancho de la Villa, Pancho Villa, ¿no? la Pancho Villa. Y te encuentras de todo. Por ejemplo, el profesor que dice hasta que esté vacunado. Y es válido. Yo también quiero que los profesores sean considerados para la vacuna. Pero también estoy poniéndole atención a cuál es el ritmo de vacunación que está llevando el país. Y si esperamos nada más ese ritmo y continúa ese ritmo, pues corremos el riesgo de regresar hasta en unos cuantos meses o más. Años, porque Entonces, está muy lento el tema de la vacunación. Mientras algo así sucede, ¿qué hacemos desde el ámbito educativo? Y entonces es encontrar respuestas donde aparentemente no las hubiera y te encuentras maestros que dicen, oiga, yo sí puedo, oiga, yo sí quiero. Entonces vas a tener que pensar, uno, en que tiene que ser gradual, no va a ser todos en el regreso al mismo tiempo, ni todos los niveles educativos, va a ser gradual. Dos, vas a tener que tomar en cuenta los contextos. No es lo mismo regresar en Mazatlán que en La Concha, que en Surutato en Badiraguato, que en Tanques en Elota. Son contextos diferentes. Tres, al principio, si puedes hacerlo, no va a ser obligatorio, porque hay mamás que se tensan, tienen miedo, porque hay maestros que tienen vulnerabilidad, no los puedes forzar, y a mí me interesa llegar juntos, no nada más llegar. Entonces, al principio no puede ser obligatorio. Tiene que haber siempre el acompañamiento del sector salud. Y quinto, vas a tener que implementar medidas como la sana distancia en esta lógica. Entradas y salidas cuidadas, recreos cuidados, asistencia cuidado, lunes y miércoles, martes y jueves. Entonces, tienes que idear un replanteamiento. Con esto, ¿qué te quiero decir? En Sinaloa, cuando regresemos, ningún regreso será improvisado. Hemos trabajado para ello, no improvisamos y sabemos dar resultados. Bueno, pues vamos a esperar a ver que si se echa a andar esa estrategia, pues sería con los maestros que quieren Así y que es. no son vulnerables, con las mamás que dejen ir a sus hijos en estos tiempos. Pues, así. Bien, ya ves. Tan fácil, digo, pues, eso se trata de explicar a la gente, ¿no? Ustedes echan mucho rollo, pues, los políticos, no, y luego, complican más las cosas. Y si somos muy escuetos, así, muy parcos, dices, no, pero Muy explica pinches, más. muy pinches. No, ¿Eh? yo creo que a la gente hay que explicarle así tranquilonamente, pues, y con bolitas y palitos, porque luego no entendemos. No sabes cómo me tengo que concentrar cuando estoy en Mazatlán para recordar que soy autoridad y no poder explayarme así como te estás explayando tú. La gente estamos acostumbrarse, sí, no tiene nada de malo. Al final de cuentas, lo que importa es el trabajo de la gente, pues, y yo creo que pues has ido recorriendo muchas escuelas, comunidades, tal. Te veo ahí en redes sociales como muy activo para ver qué falta, qué andan haciendo. Pues las escuelas, si son abandonadas, saqueadas, a ver cómo reactivarlas para que estén bien, ¿no? Aunque Y no sobre están todo, dando bueno, por ejemplo, han sido vandalizadas 161 escuelas. 161 escuelas. 161 escuelas dentro de 5.800, pues tampoco es hablar de que la generalidad de las escuelas han sido vandalizadas, pero con que suceda en una es suficiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Digo, Acompañando, usando, pero para bien la gente, No. para que se cuelga, pues. pero estamos Concepto de acompañando educación, a los para que- directores Ay, cabrón. para que cobren el seguro. Y entonces alguien me decía el otro día, no, eso se escucha muy lejano. No, en octubre y en noviembre pasado estuvimos distribuyendo material, mobiliario, computadoras, escritorio, por un valor de 27 millones de pesos que beneficiaron a 577 escuelas. ¿Están aseguradas las escuelas, Juan? Desconocía también yo eso. Te voy a Vete decir lo algo de- así, al pan pan y al vino vino. Toda la Ok. vida han estado aseguradas, pero nunca en la historia se había cobrado el seguro. ¿Cómo es eso? Explícame.
¿Qué te digo? Nunca en la historia se había cobrado el seguro Pues y ignorancia. beneficiaron a Ignorancia. 577 escuelas, 27 millones de pesos. A lo mejor no lo quieren decir porque luego las vandalizan más, pero bueno, esto es un dato interesante, saber que todas las escuelas, si sucede algo, pasa algo, Están aseguradas. cobrar un seguro ahí. Así es. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, acompañar a los directores en ese proceso, tocar la puerta que tengamos que tocar en el momento justo, no dejar solo a las escuelas. Lo cierto es que ya dieron resultados y 27 millones pesan, No, pesan sí, es sin una, duda. una muy buena lana y sobre todo que es para una buena causa, que son centros de estudio. Pues. Ya empezamos con esas 161 escuelas y vamos a volver a cobrar ese seguro para no dejar solo a los profesores y a los directores y al final de cuentas las escuelas de los niños donde mañana nuestros hijos regresarán a esas escuelas. Juan, para cerrar, un mensaje que quieras darle a los padres de familia y a los maestros que están viendo las redes. Pues lo más importante, yo creo Emotivo y que bonito ahí, porque se la han rifado, ¿no? Yo creo que al final de cuentas lo más importante es agradecer. Si ha habido un sector que en todo momento ha estado presente de las familias, son los maestros. Pero los maestros con generosidad lo han hecho con las familias y creo que el corazón valiente de los niños siempre hay que tomarlo en cuenta. Sin importar cuándo suceda, no será un regreso improvisado. Hemos trabajado para ello y creo que lo hemos hecho juntos. Así es que no dudo que lo hemos hecho bien y lo vamos a hacer mejor. Ok, y para esas 22,000 padres de familia, no, son 10,000, para los padres de familia que esos quedan por inscribir 22,000 padres, 22,000 alumnos, tienen hasta el día de hoy a las 12 de la noche. 12 de la noche, preinscripciones sinaloa.gov.mx. ¿Sale? Ahí hasta las 12 de la noche. Lo más importante para combatir el abandono escolar es que los niños estén en la escuela, así es que nadie se nos puede quedar fuera. Y mi Zeus, contestada la pregunta del Juan, pues no quiere contestar aquí de si sí o si no. ¿Sale? Sino todo lo contrario. Sale. Saludos, Juan. Muchas gracias. Y lugarzazo este. No, vamos a, en cuanto tenga lista, ya le dije el Chuy, vamos a venir con todos los fierros a echarle.